¿Cuáles han sido algunos de los puntos teológicos, doctrinales más discutidos acerca de la persona de Jesucristo? En la historia de la teología, dos cosas se han discutido más que nada acerca de Jesucristo. Una es su persona y la otra es su obra. Les habla Pablo Jiménez, exhortándole a que prediquemos. Le doy la bienvenida a este podcast dedicado a la predicación, el liderazgo y la teología pastoral. Esperamos que el tema que tenemos para el día de hoy sea de gran edificación a su vida. Vamos a dejar la cuestión de la obra para más adelante. Vamos a hablar ahora de la persona. Y claro, cuando se habla de la persona de Jesucristo, lo que más se ha discutido es cómo es que Jesucristo es Dios y es humano a la vez. Las soluciones más fáciles, que son las que se salen de la cerca, han sido una o la otra. Por ejemplo, hubo en la iglesia antigua, el principal problema que hubo era personas que creían que Jesucristo era un ser puramente celestial. Un fantasma. Un fantasma, algo celestial, puro, que no tenía nada que ver con este mundo y que no tenía cuerpo. Y eso la iglesia cristiana lo considera falsa doctrina, fuera de la línea. Esa falsa doctrina, fuera de la línea. Eso es lo que se llama docetismo, de una palabra que quiere decir apariencia, porque esa doctrina implica que la humanidad de Jesús es pura apariencia. Hubo otros, y los ha habido a través de la historia, que han pensado que Jesucristo era sencillamente un ser humano, muy bueno, tan bueno, que de alguna manera fue hecho o declarado hijo de Dios. Eso también ha quedado fuera, ¿verdad? Porque eso al fin y al cabo dice que Jesús es solamente un hombre, ser humano, al cual de alguna manera se le ha dado un título especial, lo que sea, pero no es verdaderamente Dios. Cuando lo vemos a Él, no vemos a Dios. Y hay algunas sectas cristianas que predican precisamente eso, de que Dios, de que Jesús es básicamente un profeta, pero que no era verdaderamente Dios encarnado. Exactamente. Ahora, hecha esa salvedad, entonces todavía queda la cuestión de cómo es que uno va a hablar de un Dios hecho hombre, un Dios hecho humano. Lo que dificulta la discusión es que desafortunadamente, debido a ciertas influencias filosóficas, en algunos círculos cristianos se comenzó a hablar de Dios como todo lo que no es humano. Dios es omnisciente, el ser humano por definición no lo sabe todo. El ser humano por definición tiene que estar en un lugar particular, Dios es omnipresente. Dios puede estar en todos lugares. El ser humano por definición cambia, Dios por definición es inmutable. El ser humano por definición es finito, Dios es infinito. El ser humano por definición puede sufrir, Dios es impasible. Si se hace esa definición de esa manera, entonces decir, bueno, y Dios se hizo hombre, es una contradicción. Es una contradicción, y entonces toda explicación es una manera de ver cómo uno se las maneja dentro de esa contradicción. Es como si yo te pidiera a ti que me des un poco de helado caliente. Por definición no puede haber. No puede haber, tú te inventarás muchas cosas. Y ha habido en la historia de la iglesia soluciones, ¿verdad? Que son parecidas a cómo tú me puedes hacer un helado caliente. ¿Verdad? Tú puedes tomar helado y sale chocolate caliente encima. Bueno, hubo cristianos que pensaron, bueno, lo que pasa es que Jesús es humano en cuanto al cuerpo, pero es divino con respecto al alma. Eso no quiere decir que sea, en ese caso no es hombre, porque un ser humano tiene un alma humana. Sí. Piensa como un ser humano también. Ha habido quien ha tratado de separar las dos cosas. Tu esposa es cocinera y conoce de un postre famoso que se llama Alaska horneada, baked Alaska, ¿verdad? Que uno toma un pedazo de dulce, le pone encima un helado bien frío, lo cubre de merengue, lo mete todo en un horno bien caliente y lo saca, y por fuera está echando humo y por dentro está el helado congelado. Claro, lo que ha hecho esa receta es aislar lo caliente de lo frío. Sí. Y dicen que es helado caliente, pero no es helado caliente, es helado separado de otra cosa caliente. Y ha habido cristianos que han pensado que Jesucristo es casi como si fuera dos. Es como un hombre y un Dios que van caminando juntos. Eso también la iglesia lo ha rechazado. De modo que lo que se ha discutido mucho es esa cuestión de cómo Jesucristo es hombre y es Dios.
Y nosotros como cristianos afirmamos lo que dice el credo, que Jesús es Dios de Dios, luz de luz, pero es verdadero hombre de verdadero hombre. Exactamente. Y subrayar esas dos cosas a la vez. Eso es importante. Y es uno solo. No hay ciertas cosas que Jesús hace porque es Dios y otras cosas que hace porque es hombre. Y todo eso está junto, ¿verdad? Y cuando camina por Galilea, camina el hombre, camina Dios. Esa es la que ha sido la principal base de discusión con respecto a la persona de Jesucristo. Acabamos de hablar de la persona. ¿Qué nos puedes decir acerca de la obra de Jesucristo? ¿Cómo la teología cristiana nos ayuda a entender cómo nosotros podemos alcanzar salvación por medio de Jesucristo? Sí, la cuestión de la obra de Jesucristo es precisamente eso. ¿Cómo es que Jesús nos salva? La doctrina más común en muchas de nuestras iglesias en el día de hoy es lo que se llama, por lo general, la teoría de la expiación. El ser humano, según esta teoría, el ser humano, como pecador, le debe algo a Dios. No se lo puede pagar porque esa deuda es una deuda infinita, es una deuda para con Dios. Y ese pago entonces lo hace Jesucristo, que es un ser humano, paga como humano, pero es Dios y por tanto su pago es infinito. Y entonces lo importante es ese pago, ese sufrimiento de Cristo en la cruz que sufre en lugar nuestro, para pagar nuestra deuda. Esa manera de ver la obra de Cristo tiene algunos puntos fuertes y otros puntos débiles. El punto fuerte principal es que indudablemente hace de la obra de Cristo una cuestión objetiva, no es una cuestión que tiene que ver nada más con lo que yo piense, sino en realidad Jesucristo en la cruz hizo algo. Los problemas que tiene son primero que todo el peso salvífico, todo el peso de la salvación cae nada más que en la cruz. Y la encarnación de Jesús es una especie de prólogo para llegar a la cruz. Entiendo. Y la resurrección se vuelve una especie de visto bueno que Dios le da a Jesús, pero es nada más que la cruz que es salvadora. Otro problema mucho más serio es que hay cristianos que en base a esa posición se hacen una idea de que Jesús es el bueno y Dios el Padre es el malo. Jesús sufrió por mí y para eso, para que el Padre me perdonara. Pero si no es porque Jesús interviene y me perdona, pues el Padre me condena. Por ejemplo, los sermones donde se habla de Dios como juez y Jesús como abogado. Exactamente. Esa imagen es buena, pero toda metáfora hay que tener cuidado porque se va muy lejos. Entonces uno empieza a pensar que ese juez es un juez malo, que me odia, que no me quiere perdonar, y Jesús es bueno, es el que viene a salvarme. Otra teoría que se ha usado en distintas posiciones es lo que se llama la teoría del ejemplo. Jesús nos salva porque nos da un ejemplo. En toda su vida, en la cruz, Jesús como amante nos llama a ser amorosos también, a ver que Dios nos ama y entonces amar. Eso tiene la ventaja de que sí se relaciona con toda la vida de Jesús. Tiene la enorme desventaja de que da a entender que al fin y al cabo Jesús no hizo nada más que darnos un ejemplo, y que da a entender que nosotros somos lo suficientemente buenos como para que sea que nos da un ejemplo vamos a hacer las cosas bien hechas. Y que el pecado en realidad no tiene gran importancia. Estas dos maneras son bastante recientes, aunque usted piense, aunque la mayor parte de nuestra gente piensa que esa manera, la primera de que hablé, es la manera en que los cristianos siempre han entendido la obra de Jesucristo. Eso no es cierto. Eso apareció hace 1000 años. Antes de eso, lo que la iglesia por lo general hablaba era de Jesucristo como vencedor del pecado, de la muerte, de Satanás. Entonces, la cruz no es un pago, es una victoria. Es una victoria, o es el camino a la victoria, que es la resurrección. Lo que sucede según esa visión es que el mundo y el ser humano estaban atrapados, esclavos de Satanás, esclavos de los poderes del mal. Como dice Pablo, ay miserable, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? No tengo quien me libre de eso. Y entonces lo que sucede es que en la encarnación Dios se introduce en esta historia que está llena de pecado, sigue toda su vida llevando una vida pura, destruyendo el pecado, y esos son sus milagros y demás. En la crucifixión, Dios se introduce hasta el lugar mismo de los muertos.
y en la resurrección todo eso rompe. Los cuadros más antiguos de la resurrección Sí. no son de la tumba vacía, Ajá. no son ni siquiera de Jesús saliendo de la tumba, Sí. son de Jesús saliendo del infierno. Y los cuadros más antiguos, hay uno bien antiguo que está Jesús caminando, ha roto la puerta, está parado encima de la puerta, detrás de él viene un montón de gente que se está saliendo por el mismo roto que él hizo, y debajo se ve a Satanás, se ve nada más que así la mitad de la cara y el rabo, que está aplastado Por la bajo la puerta que Jesús, ese sentido de victoria. Y eso entonces enfatiza mucho más la resurrección. Sí. Otra manera de explicar eso, Sí. un poquito más moderno, sería que Jesús era como una bomba de tiempo, que estaba muy bien envueltita, el diablo se la llevó para su oficina, la metió en la caja fuerte, cerró la caja fuerte y dijo, ahora gané. Y al tercer día aquello explotó. Y se acabó la caja fuerte, se acabó la oficina del diablo y se acabó todo aquello y se hizo un roto tremendo por donde se sale toda la gente que el diablo tenía cautivo. Eso todos son imágenes, son metáforas, Sí. pero esta metáfora es una metáfora más bien de Cristo como vencedor. La otra hace de Cristo víctima. Así que hay Cristo ejemplo, de que hablamos también, Cristo víctima y Cristo vencedor. Yo creo que las tres son importantes y es importante mantener esas metáforas todas jugando unas con otras. Sí. Pero nosotros muchas veces nos hemos limitado nada más que a la de Cristo como víctima. O sea que en resumen, estás afirmando la obra de Jesucristo como la victoria de la vida sobre las fuerzas del mal, del pecado y de la muerte. Exactamente, exactamente. O como habla Pablo, de una nueva humanidad, un nuevo Adán. Una nueva creación. En el primer Adán todos mueren, es el pecado. Adán se hace súbdito del pecado, de Satanás. Y de ahí para acá todos estamos presos dentro de esa servidumbre. Sí. Y entonces el nuevo Adán viene a crear una nueva humanidad, una nueva creación, una nueva cabeza, Liberada de las fuerzas del liberada de pecado. las fuerzas del mal. Ya que estamos hablando de la salvación, ¿qué relación hay entre la salvación y la santificación? Para responder a esa pregunta, creo que lo más importante es que redefinamos lo que quiere decir la salvación. Para muchos de nosotros la salvación es casi como un boleto de entrada al cielo. ¿Verdad? Yo estoy salvo, y eso quiere decir que ya tengo mi boleto. Que si me muero, Dios me va a recibir en el cielo. La salvación es mucho más que eso. Amén. La salvación es liberación, como hablábamos hace un momento, de todos esos poderes del mal. Si uno está liberado de esos poderes del mal, entonces uno tiene que ir creciendo y desarrollándose como quien está liberado de esos poderes. Sí. Luego, la salvación, si quieres más bien la justificación, vamos a empezar por ahí. La acción por la cual Dios en Jesucristo nos declara justos, como habla en Romanos 1. Eso es nada más que el comienzo de la vida cristiana. Esa justificación tiene que llevar necesariamente a un proceso en el cual yo vivo y crezco y me desarrollo para acercarme cada vez más a lo que Dios quiere que yo sea. Esa es la santificación. Ahora, quiere decir que una persona que diga, no, yo estoy salvado, pero no tengo nada que ver con santificación, tiene un problema. Exacto. Porque lo que entiende es que tiene el ticket para entrar al cielo, pero no está actuando ahora como una persona que en realidad ha sido librada de esos poderes del mal. Ahora, la santificación no es puramente personal. La santificación tiene unas dimensiones también interpersonales. Porque hay gente que piensa que la salvación es yo no hacer tal cosa, yo hacer tal otra cosa, yo eliminar esto, eliminar aquello, etcétera, etcétera. La salvación es también una realidad corporal, corpórea, es decir, incorporada, vamos a decir así, un grupo de gente, ¿no? Sí. Ahí es que viene la iglesia, de la que vamos a hablar más adelante. El fundador del metodismo, Juan Wesley, decía, no hay santidad que no sea social. Y también decía que no hay santo solitario. Que un santo solitario tiene tanto sentido como un santo adúltero. Porque ha habido una tendencia, otra vez uno de esos errores que los cristianos a veces han hecho, a pensar que la mejor manera de ser santo es apartarse de toda la demás gente, porque la demás gente son un problema, la demás gente me crea tentación, Sí. y yo me voy allá solo a una cueva en el desierto, a mi cuarto, no tengo nada que ver con nadie, y mi santidad consiste en estar allí solo yo en presencia de Dios.
Pero mientras tanto el mundo puede estarse quemando, El mundo está perdiendo. quemado, está perdiendo y tú no tienes ninguna relación con eso y te olvidas de que el Dios a quien se supone que tú estás sirviendo es un Dios creador del cielo y de la tierra, un Dios que ha llamado también al resto de las personas a ser igualmente santos, ¿verdad? Me parece que eso es parte de la cosa, ¿no? Ujú. La otra cuestión de la santidad, si quieres un poquito más, Sí, es que cuando se habla en la Biblia de que hay que ser santo como Dios es santo, sí, eso está en el contexto de un Dios que hace que llueva sobre los justos y los injustos. eso es así. Y luego la perfección de Dios no es una perfección abstracta, filosófica, que Dios está allá en el cielo solito. No, la perfección de Dios está en la perfección de su amor. Amén. Y la santidad cristiana está en perfeccionar nuestro amor, en amar al que nos ama y al que no nos ama, al que nos ayuda y al que nos fastidia, ¿verdad? Al que nos gusta y al que nos cae mal. Eso es parte del proceso de santificación. Desafortunadamente en nuestras iglesias eso muchas veces nos ha enseñado. Y la consecuencia entonces es que por cualquier cosita nos peleamos. No me gusta la hermana fulana porque me dijo tal cosa, no me gusta el hermano sutano. Sí. Y se rompe el vínculo de la iglesia y eso redunda en desmedro de la santidad de todos los que están envueltos. En resumen, entonces, no puede haber salvación sin santidad. Exactamente. Y no puede haber una santidad privada. Toda santidad tiene implicaciones comunitarias y sociales. Exactamente. Les habla una vez más Pablo Jiménez. Deseo darle las gracias por escuchar este podcast. Si desea escuchar o ver algunas grabaciones adicionales, estas son las opciones. Suscríbase a Prediquemos por medio de iTunes o de su aplicación favorita para descargar audio desde el Internet. Si ha disfrutado de este programa, le ruego que deje una valorización positiva del mismo, ya que eso ayudará a que otras personas puedan encontrar nuestro podcast. Visite nuestra página en el Internet drpablojimenez.com. Allí encontrará centenares de documentos en texto, audio y vídeo relacionados a la predicación, la teología pastoral y el liderazgo cristiano. El acceso a todos estos documentos es completamente gratuito. En YouTube, acceda a mi canal, que también se llama Dr. Pablo Jiménez. Allí hay más de 800 vídeos de sermones, conferencias y además algo de música cristiana. En las redes sociales me consigue utilizando el mismo nombre, Dr. Pablo Jiménez. En particular, puede encontrarme en Twitter, Facebook, LinkedIn, Tumblr y también en Instagram, entre otras redes. Y si desea comprar algunos de mis libros, tales como Principios de Predicación o Predicación en el siglo XXI, tiene dos opciones. La primera es ir a la sección de libros en mi página drpablojimenez.com. La otra es ir directamente a amazon.com y colocar mi nombre, Pablo Jiménez, en el buscador. Ha sido mi placer tenerle en este podcast. Que Dios le bendiga mucho y que Dios le bendiga siempre.